estamos en la serie No Quiero el Llamado. En la primera parte conocimos dos anclas, resumiendo, claro está, para que podamos recapitular. La primera ancla que vimos fue la desobediencia y la falta de oración por parte de Abraham. Y lo vimos en el versículo 1 al 4 del capítulo 13 de Génesis. La segunda ancla fueron los conflictos de carácter. Conflictos de carácter. Y decíamos que el llamado de Dios no está libre de conflictos, porque donde hay intereses hay fallas de carácter. Y esto lo vamos a ver en en los versículos del 5 al 9 del capítulo 13 de Génesis. La tercera ancla que vimos la semana pasada fue el oportunismo. Y está basado en los versículos 10 al 13 del capítulo 13 de Génesis. Y decíamos que el llamado de Dios se construye por decisiones tomadas en base a convicciones firmes y que es un camino con mucho esfuerzo y trabajo duro. Bien, ahí vamos con 3 de las anclas. La cuarta ancla que vimos fue la impaciencia, para los que llevan anotaciones. Y esto lo vemos en el capítulo 13 de Génesis, del versículo 14 al 18. Y hablábamos de que si bien es cierto que nos tenemos que esforzar y que ser proactivos, el llamado de Dios toma tiempo. Que no es verdad que el Señor ya me dijeron la semana pasada que yo tengo un llamado a pastor. Y quiere decir que yo el mes que viene me voy a levantar siendo pastor. No, requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere de mi dedicación y requiere de que yo sea paciente y no me frustre. Esta tercera parte, finalizando ya esta serie, yo quiero entonces resumir, dándote 4 principios que yo encontré en las Escrituras sobre la manera en la que Dios comisiona a sus siervos en una tarea especial. Ya en la parte 1 vimos que hay llamados, hay escogidos. Y ahora yo quiero explicar, vimos también las anclas que no te permiten obedecer a lo que Dios te está llamando. Entonces hoy vamos a darte esos 4 principios bíblicos que Dios va a usar para poderte comisionar. ¿Y por qué? Porque muchas veces, como dicen en el mundo, se te están pasando las bolas del bingo. Muchas veces las oportunidades Dios te las está presentando, los avisos Dios te los está presentando y tú los estás ignorando. Entonces, a pesar de que Dios llama a cada quien de manera singular, la forma en la que me llamó a mí no es la misma forma que llamó a Lía. Ojalá yo haber conocido al Señor a una edad temprana como estos muchachos, pero no fue mi caso. Dios tenía que construir un testimonio antes de yo venir. Entonces, no ocurren de la misma manera. Aunque usted tenga, por ejemplo, Karina y Doña Mary, que están sentadas aprovechando que están una al lado de la otra, tengan el mismo llamado, no quiere decir que Dios las llamó igual. No quiere decir que tengan la misma unción. No quiere decir que Dios las va a formar de la misma manera. Porque así como cada uno de nosotros somos individuales, somos singulares, de la misma forma Dios va a formarnos para llevarnos hacia donde Él quiere. Entonces estos 4 principios se repiten en la gran mayoría de los que son llamados a hacer algún tipo de servicio delante de Dios. Número 1, y hace poco vimos hablamos sobre esto, pero quiero resumírtelo. Dios llama únicamente a los que están haciendo algo. Dios no llama a gente vaga. Dios no llama a gente no diligente. Dios no llama a gente que no está disponible ni dispuesta. Dios solamente llama y usa personas que están ejecutando una acción a favor de su reino. La mayoría de las personas a quienes Dios llama para participar en su obra, como hablamos la semana pasada, que pasó con Eliseo, que pasó con Pedro, que pasó con Natanael, todo el que el Señor llamó en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento estaba haciendo algo. Todos.
Todavía cuando el Espíritu llegó, cuando se movieron las aguas en aquel estanque de Betesda, que llegó el Señor, el tipo tenía 38 años tirado ahí. Y él le dijo, coge tu catre, coge tu camilla. Él no hacía nada por nadie. Era una palabra de él que bastaba. La otra parte te toca a ti, me toca a mí. Si tú y yo no estamos haciendo con lo poquito que ya sabemos, no estamos haciendo algo para Dios, Él no va a ocuparse de activar lo que ya dijo de nosotros en la eternidad. Hay muchísimos ejemplos y algunos de ellos yo sé que te van a servir, y hoy quiero hablar de nuestro amigo Moisés. Moisés, cuando el Señor lo llamó, estaba apacentando las ovejas de su suegro. No eran suyas, de su suegro. Cuando Dios lo llamó a liderar el pueblo de Egipto, y podemos verlo en Éxodo 3, versículo 1, si lo pueden poner por favor. Éxodo 3, versículo 1. Vamos a leer. No importa la versión. A ver. Éxodo 3, ¿alguien? Ok, muy bien. La palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, Dios llama a Moisés. Moisés cuidaba las ovejas de su suegro, Yetro, que era el sacerdote de Madián. Luego vemos que cuando llama a Gedeón, que también vimos esa historia, cuando vimos la parte de la adoración como guerra espiritual, como arma espiritual, Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar cuando el ángel llegó y se le apareció y lo comisionó entonces para liberar a Israel, y eso lo vemos en Jueces 6:11. Anótelo ahí para que usted lea, porque no es que la pastora se cogió con que usted tiene que estar haciendo algo, que yo siempre tengo que estar y que siempre tengo que estar sirviendo, no es la idea, pero Dios tiene que encontrarte con lo poquito que ya te ha entregado, rindiéndole en algo para Él poder entregarte más. En lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Si con lo poco que el Señor te ha dado, tú no eres capaz de servirle, ¿qué le dice al Señor que tú le vas a servir cuando Él cumpla su llamamiento en ti? Jueces 6, versículo 11. Luego vino el ángel de Dios y se sentó bajo el roble que está en Ofrá. Ese árbol pertenecía a Joás, que era descendiente de Ebiezer. O sea, para colmo también era tierra de descendientes. Y él estaba sacudiendo el trigo. Y si nos vamos a 1 de Samuel 16:11, vamos a ver que cuando Samuel fue a ungir a David, él estaba apacentando las ovejas de su padre para hacer lo que le tocaba. Aunque las virtudes de liderazgo son importantes en el ministerio, eso es indudable, las habilidades que usted tenga para gestionarse como líder, es un gran problema aspirar a ser líder sin tener primero el corazón de un siervo. Dios no te puede asignar nada si tú no estás dispuesto a servir a lo más bajo. ¿Qué es servir a lo más bajo? Lo más sencillo. Pastora, vamos, ¿a qué usted se refiere? Vamos a traducirlo. Hay que pintar el templo. Tú nunca puedes. Hay que limpiar el templo. Tú nunca puedes, tú nunca tienes tiempo, siempre tienes una excusa. Hay que ayudar con algo en la iglesia para un evento. Tú nunca puedes. Tú llegas aplaudido, bien arreglado, perfumada, y contigo nadie puede contar. A eso nos referimos. Tú no puedes querer, tú no puedes osar con querer una posición de liderazgo cuando tú no has todavía quemado la etapa del servicio. Porque si tú no eres, primero tú no sirves. Cuando hablo de sirve, no estoy hablando de tu calidad de persona, estoy hablando de servir. Cuando tú no cumples con la parte del servicio, en lo más simple, tú no tienes capacidad todavía de manejar las almas y los corazones del Señor. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos en Lucas 5, versículo 1 al 10, el mismo patrón para los que dicen que solamente estoy trabajando con la ley en el Antiguo Testamento. Los discípulos también estaban trabajando cuando Cristo los llamó a seguirlos. Por ejemplo, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, ¿qué estaban haciendo ellos cuando los llamaron?
Ellos estaban remendando las redes después de una pesca absolutamente fracasada, infructuosa toda la noche. Lo tenemos aquí. Lucas 5, versículo 1 al 10. Una pesca milagrosa. Una vez que Jesús estaba en la orilla del lago del Galilea y la gente se amontonó alrededor de él para escuchar el mensaje de Dios. Siguiente, vamos a darle rapidito. Jesús vio 2 barcas en la playa, estaban vacías porque los pescadores estaban lavando sus redes. Una de esas barcas era de Simón Pedro. Jesús subió a ella y le pidió a Pedro que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando Jesús terminó de enseñarles, le dijo a Pedro: lleva la barca a la parte honda del lago y lanza las redes para pescar. Pedro respondió: maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no pescamos nada, pero si tú lo mandas, voy a echar las redes. Hicieron que lo que Jesús les dijo y fueron tantos los pescados que recogieron que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de las otras barcas para que fueran enseguida a ayudarlos. Eran tantos los pescados que entre todos llenaron las 2 barcas y las barcas estaban a punto de hundirse. Al ver esto, Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Santiago y Juan eran hijos de Zebedeo. Pedro y todos los demás estaban muy asombrados por la pesca tan abundante, pero Jesús le dijo a Pedro: no tengas miedo, de hoy en adelante, en lugar de pescar peces, voy a enseñarte a ganar seguidores para mí. Se comieron el 10, tranquilo. Entonces, ellos estaban haciendo algo y tú dirás: ¿y por qué Jesús llamó a gente que fracasó en la pesca? Porque hay otra parte de la palabra que él dice que de lo vil y lo menospreciado es que él se va a valer. O sea que aunque lo que tú estás haciendo para el Señor, tú entiendes que todavía no da fruto, eso no quiere decir que él ha apartado su llamado de ti. ¿Ok? Entonces se podría argumentar también en Hechos 9, versículo 1 al 9, que mi primo hermano Pablo estaba cumpliendo una labor cuando él recibe el llamado camino a Damasco. Hechos 9, versículo 1 al 9. Y muchos de ustedes conocen esta historia. ¿La tenemos? Hechos 9, versículo 1 al 9. Vamos a darle un chin más rápido para que vaya conmigo. Saulo, en ese momento recuerden que era Saulo porque aquí es donde viene la transformación, seguidor de Jesús, estaba furioso y amenazaba con matar a todos los seguidores del Señor Jesús. Por eso fue a pedirle al jefe de los sacerdotes unas cartas con un permiso especial. Quería ir a la ciudad de Damasco y sacar a las sinagogas a todos los que siguieron las enseñanzas de Jesús para llevarlos presos a la cárcel de Jerusalén. Y ya estaba Saulo por llegar a Damasco cuando de pronto desde el cielo le rodeó un gran resplandor como de un rayo. Saulo cayó al suelo y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Soy yo, Jesús, respondió la voz. Es a mí a quien estás persiguiendo. Déjalo ahí. Saulo estaba en una encomienda un poco retorcida de lo que es servir. Porque recuerdan que Pablo era de un pueblo donde entendían que lo que Jesús estaba haciendo y los seguidores de Jesús estaban haciendo era incorrecto. Y ellos entendían que matando cristianos y colgando cristianos y quemando cristianos, ellos estaban bien, pero estaban sirviendo. Pablo era un estudioso, Pablo era maestro. Entonces, debemos recordar que a pesar del trasfondo de Pablo, Dios lo usó como un hombre con gran celo del ministerio. Y Dios lo llamaba instrumento escogido. Debemos recordar que ese llamado al ministerio no es un llamado a lucirnos, a ponernos lindo para venir a subir a las redes, a yo crear un nombre para yo hacerme famoso. No. Es un llamado al servicio. Todas las raíces de ministro, de diácono, de anciano, de pastor, de apóstol, de todo lo que menciona la Biblia, si buscamos las raíces, todos son servidores de Cristo. Entonces, sería contradictorio que Dios busque personas que no están haciendo nada.
Porque si de por sí la raíz de lo que se está tratando tiene que ver con servicio, si Dios te comisiona a ti porque estás en tu casa viendo Netflix interminable y viendo Reel interminable, entonces Dios se está contradiciendo y Dios no es mentiroso. Dios no tiene sombra de variación. La palabra siervo, que en el griego es doulos y significa ministro de Cristo, y líder, doulos aparece todo el tiempo en la Biblia. Líder casi no aparece, porque el Señor no anda formando líderes, el Señor anda formando siervos. En ese momento el liderazgo era formado a través de la palabra y del servicio. ¿Ok? Y aunque hay muchas virtudes dentro de lo que es tu formación como líder, es importante que tú puedas aprender a desarrollar primero tu corazón de siervo. ¿Qué puedo hacer? Hay una serie que me encanta mucho que se llama New Amsterdam. Y la frase del doctor causó mucha conmoción desde el principio porque él es el director del hospital y su frase en inglés es "How can I help you?". Todo lo que él hacía, para todo lo que él hace es "How can I help you?". ¿Cómo te puedo ayudar? Él es el director del hospital. Y si nosotros entendemos esta revelación de que nosotros estamos para servir, el corazón de siervo va a crecer, se va a formar en nosotros. No es que yo necesito, todavía necesito como hacer como transformado como 5 veces para yo poder comenzar. No. Usted llegó, ok, ¿cómo puedo ayudar? ¿En qué soy útil? ¿Cómo puedo servir? Usted no tiene que esperar tener una formación avanzada para servir. ¿Me van entendiendo? Entonces, por lo tanto, la mejor manera para tú prepararte y responder al llamado de Dios es sirviendo. Pero patrón, yo nada más tengo 2 semanas en la iglesia. No hay problema. Te podemos poner en la puerta, abrirla. Te podemos poner ayúdanos a servir el café al final. Ayúdanos a guardar cosas al final. Señores, eso es parte del servicio. No podemos subestimar el servicio pequeño, porque sin el servicio pequeño hay cosas que no se dan en la iglesia. Todas las áreas de servicio son importantes. Entonces, de manera especial, si tú sientes que Dios te está llamando, vámonos a Mateo 25, 23, por favor. Si sientes que el Señor te está llamando al ministerio, considera qué tú estás haciendo ahora mismo. ¿Qué tú estás haciendo ahora mismo dentro de tu iglesia a la que tú perteneces? ¿Qué tú estás haciendo actualmente? ¿A qué Dios te llamó y qué tú estás haciendo en relación a eso? Ok, tengo un llamado a intercesor, pero ni siquiera cuando oramos aquí, tú quieres orar, porque todo te da vergüenza, porque todo te da pesar. Tú tienes un llamado a trabajar con los niños, pero cuando te pedimos que ayudes con los niños, que hagas alguna manualidad, tú dices que tú no puedes, no tienes tiempo. Tú tienes un llamado evangelista, pero te pedimos que te pares a hacer las proclamas, que construyas unas proclamas y tú no quieres. Tienes un llamado en la adoración, pero tú no pones de tu parte para formarte y poder ser parte del altar. Entonces, ¿qué tú estás haciendo actualmente? ¿Qué estás haciendo? Mateo 25, 23. Ponlo en la versión Reina Valera, porfa, Rayleigh. Gracias. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Dios no te puede entregar ministerio si lo que te entregó ya tú no lo estás administrando, si no lo estás multiplicando. ¿Y qué me entregó? Bueno, si Dios te entregó a ti desde antes de tu llegar
el don de la palabra, tú fluyes en la palabra, ponte a la orden. Si tú sabes orar, ay, pero que a mí yo me levanto automático a las 2:45. Ponte a la orden, cristiana. Ponte a la orden. Oye, yo hago unos sándwiches de huevo. Ponte a la orden. Aquí necesitamos mano. No, nadie ha podido relevar Birmania con el café en todos los años de este ministerio. Especial. Pero queremos también que ella se añoña un día, que alguien le haga un café a ella. Y lo mismo pasa con todo el mundo. O sea, ay, doña Mary hace unos bizcochos. Pero ¿y quién le trae a doña Mary un bizcochito? ¿Quién le trae a doña Mary una cosita de la que a ella le gusta? Porque es el servicio. Es servir. Oye, doña Aurora ora. ¿Y quién ora por ella? ¿Quién ora por ella? Oye, fulana sirve de una manera. Mira, ¿cómo tú le estás sirviendo? ¿Cómo ella está probando el servicio de parte tuya, que Dios te está permitiendo impactarle su vida? Porque el que sirve todo el tiempo también necesita que le sirvan. Pero eso te sirve a ti también para crecer en tu corazón. Entonces, número 2, Dios llama porque hay una necesidad en su obra. Es otro principio que nosotros podemos ver en la palabra. Dios no llama porque sí. Él llama porque hay una necesidad. Como te dije ahorita, cada persona tiene un llamado y un proceso individual. Tu testimonio, yo nunca lo voy a poder compartir como lo compartes tú. Lo que tú has vivido, aunque yo lo cuente y yo sea elocuente con buenas palabras y buena verborrea, yo jamás lo voy a contar con el impacto que eso tuvo en tu vida. Por lo tanto, te corresponde a ti. Dios conoce mejor que nadie lo que su iglesia necesita y por eso entrega a su pueblo, personas que puedan equipar y ayudar a la iglesia a crecer y madurar. Ay, pero entonces aquí todo el mundo canta. No, unos cantan, otros berreamos y otros tenemos gran intención. Pero estamos en el proceso. Adoramos, lo acomodamos ahí, para que no se vea feo. Pero ¿qué pasa con esto? Si somos una casa de adoración, es el sello, la identidad que el Señor nos ha entregado. Dios quiere levantar adoradores. Eso es igual que si nos vamos a la iglesia del apóstol Ponciano, al tabernáculo de adoración en la San Vicente. Señores, todos los grupos de adoración de República Dominicana salen de esa iglesia. Barak, Grupo Grace, World Worship, toda esa gente y los que vienen para Isabel Valdés y todos los que vienen a estar para acá en el evento de los hombres, todos son de esa iglesia. Ellos son paridores de ministerios de adoración y es lo mismo que aquí. José Luis Reyes, claro, hay muchísima gente. ¿Pero por qué? Porque ellos entendieron su diseño. Ahí nadie está compitiendo. Tienen un ministerio de adoración que nació ahí y que es el que sirve todas las semanas. Y de ahí han ido creciendo. Y según los grupos van el grupo Hope, el grupo Grace, el grupo, ¿cómo se llamaba? El que canta el otro día, el que canta Inúndanos, Cabet. Toda esa gente nacieron en esa iglesia. Son muchos. Pero cuando tú entiendes tu identidad, tú no forzas. Ay, pastora, pero ¿y usted va a bajar a Lía para yo cantar? Cabemos todos. Y en la próxima iglesia necesitamos un coro de voces de 60 personas. Nosotros quisiéramos los 4 sentarnos un domingo y ver que otros también están creciendo. Pero si ustedes no dan el paso, no lo podemos hacer.
Si se dan cuenta, en las proclamas estamos poniendo sangre nueva. ¿Por qué? Porque las rezadoras de aquí no son eternas. Ellas necesitan descanso en esa lengua. Claro, entonces levántese usted también y comience a despertar los dones de oración que usted tiene, la Biblia que usted está pasando para la izquierda, y deje que la pongan aquí para que usted aprenda también. Porque si no le van a agarrar asando batata, cristiano. Claro. Entonces tú no me oras por la comida, qué linda tú. No. Ponga la orden su talento. Mira, por ejemplo, para el bazar, Yolanda dijo, yo sé hacer unos cintillos y unos ganchitos. Haz tu cintillo y haz tu ganchito, y ahí le buscamos la vuelta. Y le buscamos la vuelta. Y a lo mejor usted sabe hacer muchísimas cosas y nadie nunca se ha enterado. Mire esos jugos que hace Francesca, Señor, saben a gloria. Ese bizcocho de Doña Mary. Entonces, sirvamos porque los dones y talentos, como especifica la palabra, son para bendecir al pueblo, a su pueblo. No es para tú ir y quedarte allá en tu barrio, es para su pueblo primero. No es para tú ir a bendecir a tu familia nada más, es para su pueblo. Entonces analiza, ok, con lo que Dios me ha dado, y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de dones y talentos. ¿Cómo yo he bendecido mi iglesia? ¿Cómo yo he bendecido mi entorno? ¿Cómo yo he bendecido la familia de espiritual que Dios me ha entregado? ¿Cómo? ¿Qué yo estoy haciendo? El plan y el propósito de Dios es que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, dice la palabra. Y para eso Él instituyó dones en forma de oficio que llevan a cabo esa función. Y lo podemos ver en Efesios 4, versículos 11 y 12. Dice la palabra que Él mismo constituyó. O sea, no fue que un día el Señor se despertó. ¿Puede quitarle el volumen a esto que se oye? Yo la vi. No fue que un día tú te despertaste y dices, oh, ahora sé hablar lindo. Oh, ahora sé cocinar. No. Ese paquete se lo pusieron a usted de que usted estaba en el vientre de su mamá. Te pusieron un combito. Y en ese combo, tú tienes que ir, a medida que pasan los años, descubriendo, aplicando y fortaleciendo. Mi hermana es pastelera artesanal, pero mi hermana desde adolescente, la cocina de mi casa yo no te puedo explicar. Y toda la vida yo vi a esa muchacha haciendo galletas, haciendo brownie, haciendo de todo, desde niña. Eso lo trajo ella. Por eso cuando ella dio el paso de ser arquitecta a pasarse a su pastelería, nadie se sorprendió. Ella comenzó a vender, ay, voy a llevar galletica al trabajo, ay, voy a llevar unos brownies. Y después la demanda era tan grande que ella terminó dejando su trabajo por sus dones y sus talentos. Y de eso es que vive. ¿Tú te has ocupado de evaluar cuáles son tus dones, tus talentos, para ponerlos a producir, no solamente para que te vengan de beneficio, porque también te lo dieron para eso, sino para bendecir al pueblo de Cristo? Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, sigue, a fin de perfeccionar a los santos. Tus dones y talentos son para perfeccionarnos a nosotros. Tus dones y talentos son para perfeccionar los unos a los otros, no son para ti. Son para que el pueblo de Cristo mejore con ellos. Porque Él dice que es a la plenitud de Cristo que Él los constituyó.
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No es para que tú te vayas ahora a abrirte un OnlyFans. Para que tú te saques un canal de TikTok para facturar y te olvides de tu iglesia. Los dones y talentos, dice la palabra, que fueron a fin de perfeccionar a los santos. Los santos somos nosotros porque así que nos ven. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No son exclusivamente para tu lucro. De hecho, ahí no dice nada de eso. Ahí no dice que son para tu lucrarte. Son para el pueblo. Y claro está, como son tuyos de tu propiedad, luego tú lo usas para también beneficio personal. Entender esto, que Dios te está llamando al ministerio, como cualquiera de estas cosas, te dice a ti que Dios te está llamando para una misión específica dentro de su pueblo. No todos son pastores, no todos son apóstoles, no todos pueden ser evangelistas. No todos están llamados, como decía ayer la pastora Marinelli, a ir a las naciones. A lo mejor tú estás llamado a ir a la nación de tu barrio. A lo mejor tú estás llamado a ir a la nación de tu familia. A la nación de Baní, como dice Francesca. Nadie dijo, tú no sabes a qué tú fuiste asignado hasta que tú no te pones en ejecución, en movimiento. Entender esto te ayuda a tú poder ver el llamado al ministerio de una forma sincera. Porque hemos visto, y en las redes está lleno, ya yo usted y me salgo de las redes, porque las redes está llena de gente que acogió el ministerio y lo prostituyó. Y es muy peligroso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos utilizando el ministerio de la forma equivocada y con las motivaciones equivocadas. Y es una pena que veamos este tipo de gente que son oportunistas, como lo vimos anteriormente en la número 2, con el ancla del oportunismo. Gente que se dio cuenta que habla bien, que puede decir ciertas cosas, y eso entonces lo cogió como ¿cómo se llama? Una muleta para facturar. Para abrir un canal de YouTube y para abrir un canal de TikTok y fajarse a hablar pluma de burro, y ahora están facturando a raíz de los disparates que están diciendo. Te amo, te respeto, pero sí, yo sé que tú lo vas a ver. Entonces, si nos vamos a Primera de Pedro 5, versículos 2 y 3. Primera de Pedro 5, versículos 2 y 3. Nos vamos a dar cuenta lo que el Señor dice con esto. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellas, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino como ánimo pronto. Nadie dijo que es para yo lucrarme. Nadie dijo que es para yo sacarle beneficio. Nadie dijo que yo tengo que abrir un podcast, que yo tengo que poner un canal de YouTube para hablar en detrimento del otro, de que también es parte del cuerpo de Cristo y del pueblo de Dios. Eso se llama ganancia deshonesta. ¿Qué tú estás haciendo con los dones y talentos para el pueblo? ¿Es honesto o es deshonesto? Por otro lado, debemos de aprender entonces a filtrar nuestras motivaciones. Ustedes siempre, quienes me escuchan orando, saben que yo digo siempre, Señor, escudriñanos y escudriña las motivaciones de nuestro corazón. Él es el único que lo puede hacer. Él es el único que puede escudriñar las motivaciones ocultas que yo tengo, porque por la boca yo puedo decir muchas cosas lindas. Yo puedo tener una gran capacidad de hablar y de orar, pero la motivación que hay en mi corazón para esas oraciones solamente la conoce Dios. Y yo tengo que tener mucho cuidado con eso. Todas esas cosas que Dios hace para poder llamarnos en el ministerio son para nosotros suplir la necesidad de la iglesia. Repito, para nosotros suplir. Cuando hablo de suplir es porque está carente.
¿De qué está carente? De gente que sirva, de gente que siembre, de gente que se siembre, de gente que se siembre, porque somos especialistas condicionando el servicio. No, yo ahora no puedo, disculpa. En este momento yo no quiero. ¿Y tú te llamaste? ¿A ti te amaron primero? ¿A ti te llamaron? ¿Tú no te gobiernas? Luisa, te toca orar en la madrugada de las 5. Pastora, yo me lo imagino. Pero usted no se gobierna. Usted no se gobierna. Usted no tiene nada que le pertenezca a usted porque usted eligió un Señor y un Salvador. Por lo tanto, ya usted no se pertenece. Usted está al servicio de la obra. Necesitamos un equipo para venir a decorar tal cosa. Ay, para que se fuñen. Dios mío. Siempre se están inventando una cosa. Y no puede, eso no pueden pagar una gente que lo haga. No, mi amor. Podemos pagarlo, pero tú tienes que hacerlo. Porque dice la palabra que lo tuyo, tus dones, es para tú suplir la necesidad de tu iglesia. No hay que llamar a gente allá afuera. Eres tú que tienes que hacerlo. Pastora, pero hay que dar una pinturita aquí en la pared. Yo te compro la pintura. Ven, pinta. Vamos a pintar. Porque cuando esto se pintó la primera vez lo hice yo. El pastor estaba haciendo una cosa y yo por otro lado con un rolo y pinté la iglesia entera cuando le dimos la sorpresa de la remodelación. El pastor y yo solo aquí metido trancado. Y usted está esperando que todos se lo hagan, pero ahí dice que usted está para suplir la necesidad de su iglesia. Y es muy lindo decir, yo tengo una iglesia, yo pertenezco a una familia espiritual. ¿Ven? Yo tengo a mi manita Paola. Paola es mi manita. Pero cuando Paola, gracias Paola, te puedes sentar. Cuando Paola necesita que yo la pase a buscar por su casa, yo no puedo. Yo no puedo. Cuando Paola necesita que yo vaya a su casa porque ella tiene una situación crítica, porque tiene a Christopher enfermo y necesita ayuda, yo no puedo. Hasta ahí no llega el maniteo. Cuando alguien necesita, y eso yo a mis hermanos los mormones se lo aplaudo, ellos tienen un departamento en su iglesia solamente para eso. Usted se enfermó, usted cayó en cama, usted está operado y usted tiene un grupo de gente que van a su casa a limpiársela, a cocinarle y a atenderle hasta que usted se mejore. Y eso no me lo contaron, eso lo sé yo. Y mientras usted esté convaleciente, esa gente no se van de su casa. Se trabajan con turnos. Tenemos el equipo tal va a fregar, el equipo tal va a cocinar, el equipo tal le va a atender a los muchachos, el equipo tal la va a bañar y la va a vestir. Así son ellos. Pero nosotros aquí nos gusta pensar mucho en nosotros, en que me hagan a mí. Y a mí no me llaman, y a mí no me buscan, a mí no me hacen. Y porque no lo hacen conmigo, yo no lo hago con otro. Y vamos a seguir. Si tu iglesia, por ejemplo, tú la conoces, tú sabes que tu iglesia es apostólica. Y para ser apostólica quiere decir que hay más iglesias. Quiere decir que los pastores no son los únicos. Quiere decir que van a tener que ungir más pastores, ¿sí o no? Porque los apóstoles no son querubines ni son serafines. Son plantadores de iglesia. Para el que no lo entiende. Son servidores que son enviados a plantar iglesias. Por lo tanto, si usted tiene una iglesia apostólica, usted sabe que en algún momento el que tiene llamado pastoral va a tener que ser ungido como pastor para poder iniciar el ministerio pastoral. Y usted que tiene el ministerio pastoral se está arracando por aquí en su casa haciendo nada.
Usted que tiene el ministerio profético, el llamado como oficio, está en su casa viendo las rosas de Guadalupe. No está leyendo Biblia. No está ayunando. Usted que tiene el ministerio, el llamado al ministerio evangelista, la gente le pasa por al lado y usted mejor se voltea. Ay, qué susto. No me habló, qué bueno. No, ni eso porque eso te puede llevar a ti una conversación y yo no quiero. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a donde Dios nos llamó? ¿Cómo? No vamos a llegar a ningún lado. Porque si la expansión amerita que tú te multipliques y tú no lo estás haciendo, ¿cómo nos vamos a expandir? De todos modos, tú tienes el derecho, como yo dije en la primera prédica, a rechazar el llamado. Estás en tu derecho. Pero ese rechazo del llamado, así como rechazaste el llamado, no puedes rechazar las consecuencias de haber rechazado. Repito, tienes todo el derecho de rechazar el llamado. Nadie te puede obligar. Tú naciste con el llamado. Pero si tú no atiendes al llamado, vas a tener que vivir las consecuencias de estar fuera del llamado. Diga amén o puje. Punto número 3. Dios llama, y a nadie le va a gustar esta, en su tiempo perfecto. Pastora, pero ¿y cuál es el tiempo perfecto de Dios? Porque ¿qué? Yo tengo 12 meses orando por tal cosa y yo no veo nada. Y entonces, ¿cuál es el tiempo perfecto de Dios? Mira, Dios es omnisciente, quiere decir que Él lo conoce todo. Él conoce todas las cosas de manera perfecta, conoce todo mejor que tú. Tú que te crees que eres muy sabio, muy inteligente, muy dotado de muchas cosas. Tú eres un chivito harto de jobo delante de Dios, entiéndelo, no quieras seguir controlando y manillando. Él sabe cuándo llegó el momento adecuado para ti. Ay, pero es que, ¿y cómo la pastora me va a decir a mí que yo ahora que soy anciana? Cuando yo todavía no he terminado de leer ni siquiera el Nuevo Testamento. Se está volviendo loca, ¿eh? ¿Y cómo es posible que Dios me esté llamando a mí de que a pastor? Cuando la casa se me está desbaratando. ¿Y a Dios qué le importa? ¿Y a Dios qué le importa? Él escribió el final desde el principio. ¿Y tú te crees que en el final desde el principio Él se le olvidó lo que iba a pasar en el medio? Todo eso estaba escrito. Dice el Salmo 139 que todo eso estaba escrito. Él escribió todo lo que dijo de ti. Entonces, Él sabe en el momento en el que Él tiene que intervenir en tu vida. Él sabe en el momento en el que tiene que intervenir. Esas cosas, como decía Víctor Dané, que tú estás haciendo, que tú te crees que te la está comiendo, que tú crees que tú ya te inventaste más allá de que el agua moja y que la última estrategia te la inventaste tú. Dios está un poco más para allá. Y tú puedes estar seguro que el momento adecuado es el momento para tú responder en obediencia. ¿Cuándo es el momento adecuado? Inmediatamente te hizo el llamado, responde. Yo recuerdo una vez que la pastora Mercedes Amarante me llamó y me dijo, dice el Señor que va a meter el arca en tu casa 3 meses. En esos 3 meses tienen que levantar adoración. Cuando eso yo no conocía la adoración como la conozco hoy día. Y tienen que decirle que sí a Dios para el llamado. Ya yo estaba caminando, yo tenía 12 familias, ya yo estaba discipulando y ya yo la había evangelizado. Pero yo nunca le había dicho sí a Dios. Yo caminé, porque yo soy más obediente que un loco. Yo comencé a caminar. Y ella me dijo, no, tienes que detenerte
y tiene que decirle, sí, acepto el llamado. Y eso es lo que el Señor te está diciendo en el día de hoy. Probablemente tú has estado caminando con reticencia, con rechazo, has estado caminando sintiéndote obligado, sintiendo que la iglesia es la que te está imponiendo cosas. Quizás es el tiempo de tú detenerte y decirle, mira Señor, yo voy a dejar de resistirme y yo te voy a decir que sí. Te acepto el llamado a profeta. Te acepto el llamado evangelista. Te acepto el llamado pastoral. Porque la palabra establece que Él es un caballero. Él no va a violentar tu voluntad. Y vas a estar repitiendo procesos que se van a convertir cíclicos simplemente porque tú no has aceptado lo que ya Dios dijo de ti. Y el ejemplo por excelencia, vuelvo a Moisés. Por su posición y su historia personal, durante los primeros 40 años de Moisés, él tal vez creyó que era un líder entre sus hermanos hebreos en Egipto. Eso es lo que él pensaba. Y él comenzó a actuar según su criterio y un día quiso mediar, porque él tenía la potestad de hacerlo, mediar entre dos israelitas que estaban peleando. Y en Éxodo 2:4 podemos ver que dice, ¿quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? O sea, él de buena gente está tratando de mediar en un problema. Y lo que hace es que los reprenden. Porque Moisés, a raíz de su crianza, entendía que ya él tenía una posición de liderazgo. Lo vemos aquí ya. 2:14. Éxodo 2:14. Ok, cuando salga. Entonces, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al Egipto? Porque ya él en un arranque de ira en otra ocasión ya lo había hecho. Entonces ellos lo que vienen a cuestionarlo en esta oportunidad. Y es evidente que Moisés no estaba listo para ser líder todavía. Él había vivido muchas cosas, pero todavía él no estaba listo para ser el líder del pueblo de Dios como el Señor lo había determinado. Y él lo que hace como primera instancia en este momento es salir al desierto huyendo. ¿Se acuerdan lo que hablábamos al principio? De la forma en la que Abraham manejó las cosas. Lo primero que hizo fue huir y moverse del lugar donde Dios le había dicho. Pero en este caso de Moisés, él huye rechazado por los suyos y amenazado por los egipcios por haberse metido en ese pleito. Y cuando tenía 80 años de edad, fue que Moisés recibió el llamado de Dios. Porque se había pasado 40 años huyendo. Moisés no fue el libertador a los 40 años. Él tuvo que pasarse 40 años pastoreando ovejas ajenas antes de pastorear las ovejas al Señor. ¿Qué has estado haciendo tú que no estaba dentro de tu plan, pero sí dentro del de Dios, a causa de tu huir, a causa de tu estar corriéndole a lo que Dios dijo de ti? Y ahora en esos 80 años sí era el momento de Moisés, pero Moisés decía que no, como lo vemos en Éxodo 3:11. Ya ustedes saben que cuando el Señor lo llama, Él le dice, no, que yo no sé hablar, yo no puedo, yo no tengo esa capacidad. Y las características que importan para lo que se están preguntando, para tú poder responder el llamado de Dios, tienen que ver más con un corazón rendido y un carácter que refleja a Jesús que con tus habilidades aprendidas, que con las habilidades que tú aprendiste en la universidad o en el colegio. Tiene que ver con corazón y disposición. Y muchas veces nosotros somos los que queremos apurar a Dios para que abra las puertas de esas oportunidades que nosotros estamos anhelando. Ay, Padre, ese trabajo, déjame ayunar y déjame orar porque el Señor tiene que sanarme ahora. Déjame ayunar y déjame orar porque la restauración tiene que darse ahora. Déjame ayunar y déjame orar para que me asciendan en el trabajo. Nuestro ayuno y nuestra oración deben estar dirigidos a que se cumpla la voluntad de Dios, no nuestros deseos. Cuando yo estoy ayunando por un propósito específico que está alejado de la voluntad de Dios, yo quiero manipular a Dios.
El Señor conoce mucho mejor de nuestra necesidad, de lo que nosotros no conocemos, de lo que a nosotros se nos escapa. Y Él sabe cuándo es el momento adecuado para abrir o para cerrar una puerta. Nosotros a veces queremos estar tumbando puertas. Nosotros queremos tocar puertas. El Señor no te ha mandado a tocar puertas. Dice la palabra que Él es quien abre las puertas que nadie puede abrir y cierra las que nadie puede cerrar. Le corresponde a Él, pero a ti te corresponde estar en intimidad con Él para conocer cuál es la puerta. Entrar en intimidad con Él para saber cuándo sí te está tocando tocar la puerta. Cuándo te toca entrar por una puerta. Cuándo te toca dar un paso atrás y solamente mirar la puerta. Porque muchos de los problemas que tú y yo nos buscamos es por querer entrar por puertas que el Señor no nos ha mandado a entrar. Y mientras tanto, Él va formando en nuestra vida ese carácter, esa madurez necesaria para cuando llegue la hora de entrar en el ministerio. Todo lo que tú has estado viviendo, todo el Señor lo va a usar como materia prima para construir quien tú vas a ser en el ministerio. Y cuando Dios viene a intervenir en tu vida con su llamado, cuando viene a activarlo, quiero decir, nosotros podemos estar seguros de que es el tiempo adecuado. No, es que mira, pastora, mira, yo estuve analizando y yo creo que si usted me da hasta febrero del año que viene, yo me puedo organizar y comenzar con algunas tareas de mi llamado. Hay que ser muy osado. Dios no tiene por qué esperarte a ti. Punto número 4, y vamos cerrando. Dios obra en el corazón y el carácter de sus llamados. Nos queremos volar esa parte. Queremos entender que con tus habilidades, tus diplomados, tus certificaciones es suficiente para cumplir el llamado de Dios. Y sin un corazón de siervo y un carácter de siervo, nosotros no podemos ejercer el llamado, porque vamos a dañar las almas que a Dios le costaron sangre. El llamado de Dios en la vida de sus siervos siempre va a estar respaldado por características que confirman ese llamado. Usted va a estar en lugares donde va a decir, por poner un ejemplo, wow, Paola, tú vas a ser una evangelista poderosa. Y Paola, ¿con qué se come eso? ¿Y de qué tú me estás hablando? Gracias. Doña Mary, mire, una intercesora de fuego. Y doña Mary acotata a las 11 de la mañana, que no es el caso. Pero para que entiendan, no, es que yo estoy muy lejos de eso que Dios está diciendo. Precisamente por eso es lo que lo está diciendo en tu vida. Y cuando otros comienzan a notar tu llamado y tú no, es cuando más el Señor está activando tu llamado. Porque ya los demás lo pueden ver. Hay un tiempo en el que el Señor te quiere tener en lo secreto y te guarda. Y no te habla, ni siquiera Bob Bunny te habla. Nadie. Pero llega un momento en que la gente te dice, sierva, que tú llegas a los sitios y te dicen pastora. Tú llegas a los supermercados y te dicen profeta fulano. El velo fue removido del secreto. Ya el Padre no te tiene en lo oculto. Y cuando eso sucede, es que ya Él ha comenzado a dar testimonio de ti. Y te está empujando hacia eso, a lo que Él te llamó. No quiere decir que lo vas a comenzar a poner en práctica. No quiere decir que tú vas a decir, bueno, ya en la cajera del súper me dijo pastor, déjame ir a poner una iglesia. Perdóname, pero no funciona así. El principio es el mismo que cuando
Dios le dio a Samuel le dijo a Samuel que fuera a casa de Isaí a buscar el próximo rey de la nación, ¿se acuerdan? En 1 Samuel 16. Dice, Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. ¿Usted sabe los años que David tuvo que esperar desde el día en que Samuel fue a su casa a ungirlo hasta el momento en que tomó el trono como rey? Eso no fue de una vez. Todo ese trayecto fue formando el carácter del chamaquito volado. Todo ese tiempo fue formando el carácter y creando un depósito de carácter y de corazón de servicio en un tipo que lo que se sentía era rechazado. En un tipo que en el Salmo dice, en pecado fui formado, y que se veía como el achú de su familia. En un tipo que los hermanos se burlaban constantemente de él, que sabía que él no era deseado en esa casa. Todo ese tiempo fue para sacar ese rechazo de él y formar el carácter del que iba a ser rey de esa nación. Era necesario. Todo el proceso que tú estás viviendo desde el día en que Dios te dijo y Dios te llamó es necesario para lo que viene para tu vida. Porque si no, ¿de qué vas a testificar? ¿De qué vas a hablar? Cuando Goliat estuvo desafiando al pueblo, fueron 40 días. O sea, Goliat estuvo en aquel lugar voceando 40 días. Yo no lo aguanto. Yo. 40 días. Y nadie podía imaginarse que este muchacho, que lo mandan es de su casa a llevarle comida a sus hermanos, yo me imagino un moro con pollo guisado o algo así, y lo mandan a un mandado, mira, llévale comida a tus hermanos que están allí. ¿Qué? Bueno, si a esa edad lo que hubiera llevado es picapollo. No, pero los hermanos eran más grandes que él. Él hubiera comido picapollo, pero los hermanos querían comer algo con sustancia después de todos esos días allá afuera. Imagínense este enclenque, David, llevándole la cantina que le mandan a los hermanos. David viene de una experiencia que sus hermanos no tenían. Sus hermanos sí tenían cierta formación, pero David tenía la formación del terreno. David estaba cuidando ovejas. David estaba defendiendo ovejas. David estaba bregando con el olor de las manos en la obra, no con la teoría. Nadie se podía imaginar que el libertador de Israel era tartamudo. Veían al enclenque, mató a Goliat. El tartamudo, libertador de Israel. ¿Cómo te están llamando a ti? ¿Qué es lo que la gente usa para burlarse de ti? ¿Qué es esa debilidad que tú tratas de esconder con la que la gente usa para señalarte y etiquetarte? Quiero decirte hoy que es justo esa debilidad de donde Dios va a tomarte para llevarte a donde Él te quiere llevar. Porque por esa debilidad el hombre te descalifica, pero con esa misma debilidad es que el Señor te va a exaltar. ¿Pero quién? La que explota y dice de todo y que decía muchísima mala palabra. Pues mira que sí. Dios la está usando, mira, en sanidad, poder y gloria. ¿Pero quién? Luisa, que estaba en el Gotier el otro día, interna. Claro. Claro. Luisa es la que va a dirigir la campaña de sanidad y de milagro. ¿En serio? ¿Pero quién? Víctor Dané, que lo van a poner a orar por los enfermos. Claro. Tú no sabes que ya era sanado 70 personas que no pueden ver. Es justo. El enemigo quiere que tú le sigas creyendo la mentira al diablo por lo que te señalan.
que tú sigas creyendo la descalificación que hacen contigo. El enemigo es bueno y te ha mantenido engañado, engañada por mucho tiempo. Y justo de ahí es que Dios se va a valer para exaltarte en público. Y el mejor ejemplo que nosotros podemos tener de que las apariencias engañan, Señor, es Jesús. Es Jesús. A la vista de las personas, Él lucía como un desechado, un despreciado por la gente. Nadie, a menos que fueran los íntimos, la gente no quería saber de Jesús. No querían saber de Jesús. Alguien supuestamente sin estima, azotado, condenado. Sin embargo, nuestra salvación depende de ese cordero que fue llevado a la cruz, a ese matadero, y que nunca abrió la boca para quejarse. Nunca abrió la boca para defenderse. A aquel que delante de los ojos de los hombres parecía sin valor. Pero por el precio de su sangre, tú y yo hoy podemos estar aquí libres. Y esas características que yo te acabo de dar importan para responder tu llamado. No para que tú ahora con ínfula de grandeza, no, porque a mí me dijeron, el profeta Guararey me dijo que yo voy a ser ahora el querubín de la justicia y que yo tengo que estar bajando palabra y fuego. Necesita bajarle 2, porque no es así que funciona. Alguien me dijo ayer, a mayor poder, mayor responsabilidad. A mayor poder, mayor responsabilidad. ¿De qué adoleces? ¿Con qué palabra Dios está solapando eso de lo que tú adoleces? Porque probablemente el Señor te está llamando hoy como pastora. Y tú estás escuchando las voces que dicen, las mujeres no son pastoras. Yo no quiero saber de gente, yo no quiero mi casa llena de gente. Ay, no, yo no puedo. Pero en ese proceso del yo no puedo, del yo no sé, del yo no tengo, del yo no hago, Dios está formando lo que Él quiere hacer de ti y contigo. Pero necesita que tú te quites del medio. Dios nos llama al ministerio y nosotros podemos responder con la confianza de que el éxito del ministerio no va a depender de mis habilidades ni de las tuyas. No lo es. No lo es. Porque si yo fuera a depender de lo que yo aprendí en la universidad, de lo que yo aprendí en el colegio, yo aquí estuviera vendiendo evangelio. Ya estuviera yo haciendo lo pro y lo contra y creándote una matriz. Pero de eso no vale nada. Para los que son contadores, estuvieran ahora mismo haciendo fórmula de Excel y haciendo una balsa de disparate para que la gente entienda cuál es la raíz de la que sé yo cuánto y la potencia. No vale de nada porque esto es por gracia. No vale de nada porque lo que trae es la carga del Espíritu Santo que se revela a tu vida y te permite entender que tú fuiste amada primero y conforme a ese amor tú respondes. Tú correspondes. Y en base a esa correspondencia es que Dios se va a glorificar. Si Él te llama, también te va a capacitar. Pastora, pero es que Dios no me puede hacer eso porque es que yo tengo tantas cosas que hacer. Y yo leí que cuando Dios llamaba a una gente tenían que dejar todo lo que estaban haciendo y tenían que dejar su trabajo y su familia. Sí, mi amor, pero vamos por un paso a la vez. No, no es todo de golpe. No es todo de golpe. Es un proceso que vas a vivir y Dios te va a ir haciendo mover ciertas fichas, te va a permitir proveer de otra forma, te va a permitir reajustar, te va a permitir entrar en otros ambientes hasta que el asunto encaje. No quiera verlo ahora como un todo, ve por parte. Y cuando Dios te llama,
Por lo general tú lo que haces es decir, ¿y yo estoy calificado para eso? ¿Y me servirá de algo eso? ¿Yo tengo la habilidad para hacer eso? Pero cuando tú haces esta pregunta, tú estás diciendo que Dios es un inútil. Tú estás diciendo que Dios es ineficiente en sus decisiones. Tú estás diciendo que lo que Dios puso en ti, quiere hacer contigo, no es suficiente, que tú tienes que seguir metiendo la mano. Y eso es una ofensa. El llamado de Dios hacia nosotros no se va a cumplir con nuestras habilidades. No se va a cumplir con lo que tú sabes hacer, con lo que aprendiste, sino que se va a cumplir a través de tu intención y de la mía por servir constantemente y dejarnos guiar por su instrucción, por su poder, por su palabra, basándote en la fe en la que Él ya te entregó. Y esos 4 principios que hoy te entregué te pueden ayudar a tomar una decisión con confianza para poder responder la voz de Dios. Si tú crees que Dios te está llamando a ti al ministerio, evalúa. Evalúa, como te dije ahorita. ¿En qué yo estoy sirviendo? ¿Cómo estoy sirviendo? ¿Cómo es la calidad de mi servicio? ¿Qué necesidad específica hay en mi iglesia que necesita ser suplida? ¿La puedo suplir yo? ¿Puedo ayudar o sugerir a crear un comité para poder suplir esa necesidad, suplir esa debilidad que tiene mi congregación? ¿Puedo ser yo el canal que Dios va a usar para proveer las estrategias o los recursos para eso que Dios quiere hacer en mi congregación? Ayer ustedes escucharon, el Señor habla, la pastora Marinel y yo nos reunimos el otro día y me dijo, yo no quiero una persona más que me venga a decir a mí, en un mes ya van 5 personas, que la expansión, que la mudadera de la iglesia, que sé yo cuánto. Y yo sabía lo que iba a suceder anoche. Tal cual. Y ella decía, y la persona que es la dueña de este local, dijo, ya yo perdí este local porque simplemente nunca le han cobrado. Ese local cuesta $5,000 mensuales. Y nunca le han cobrado. Y la misma persona tiene un solar de 3,000 metros. Y le dijo, nada, ya perdí un local, ahora voy a perder un solar. Literal. Y literal. Porque es que Dios se provee a sí mismo. Dios va gestando cosas en los corazones y somos nosotros los que impedimos. Quizás Dios te ha dicho, Víctor Dané, párate por favor y ve bendice a doña Aurora. Y tú dices, pues yo ni la conozco. ¿Pero y con qué? ¿Y qué es lo que yo le voy a decir? Ay, no. Miguelina, levántate y llévale 500 pesos a Lorena. Pero Lorena llegó el domingo, ¿y por qué yo tengo que hablar con Lorena? Y si yo le doy 500 me voy a quedar sin nada la semana entera. Así, son pequeñeces. Son pequeñeces del servicio. Y tú vas haciéndole de que off al breaker. Y te hace el loco. ¡Pra! Padre, habla con otro. Habla con otro porque yo tengo una situación apretada. Mira, Señor, tú me dijiste que yo tenía que sembrar tanto en la iglesia, pero es que eso me descuadra el presupuesto y después no puedo pagar la luz. Pastor, usted no sabe que el Señor me dijo que yo tenía que sembrar una televisión para la iglesia, pero en la iglesia hay una. Yo aquí poniendo cosas a lo loco, porque me ha pasado. Estoy diciendo cosas que ya me ha pasado, gente que me contacta y me lo dice a sí mismo. ¿De qué tú estás impidiendo? ¿De qué tú te volviste obstáculo para tu iglesia? ¿De qué tú te volviste obstáculo para tus hermanos? Si tú estás negando la bendición a otro, te estás negando la tuya. Porque dice la palabra que hay más favor en dar que en recibir. Cuando tú extiendes para dar, de allá para acá no se devuelve vacía.
el Padre lo está haciendo contigo también. Y no es sencillo comprender y obedecer el llamado de Dios, pero Él nos ha dejado su guía, que es su Espíritu, para que nosotros podamos poner la mano en el arado sin tener que mirar atrás, con la entera confianza de responder su llamado. Y tú y yo hoy estamos en las mismas circunstancias de Moisés cuando fue llamado por Dios. Tú y yo hoy sentimos lo mismo que sintió Moisés cuando Dios lo llamó. Y cuando Dios nos llama, a veces nos preocupamos por nuestra edad, por nuestra incapacidad, por lo que yo no sé hacer, por lo que yo no he aprendido y ya yo me creo que estoy muy viejo o creo que ya no voy a poder desarrollar esa destreza, esa experiencia. Cuando Dios nos dice que vayamos a difundir el Evangelio en Samaria y en lo último de los confines de la tierra, tú y yo lo único que necesitamos es ir. Tú y yo lo único que necesitamos es ir. Y muchas veces estamos preguntando y pensando, ¿y cómo yo podría predicar? ¿Y qué es lo que yo tengo que decir? ¿Y cómo que se predica? ¿Y cómo que se habla? ¿Y qué yo tengo que hacer? Y te queda en el qué y ni siquiera intenta. Ni siquiera intentas. Y es por eso que muchos de nosotros dudamos en aceptar el llamado de Dios y perdemos la oportunidad de recibir la bendición que trae el obedecer el llamado de Dios. Dios nunca llamó personas calificadas. Nunca. De hecho, el mismo hecho de ser llamados por Dios ya nos califica. Solo por ser llamados por Él nos califica. Cuando Dios dividió ese mar en rojo, Él solo le dijo a Moisés. ¿Qué le dijo a Moisés? Cuando Él dividió el mar en rojo. Que levantara la vara y que la extendiera. Él no le dijo más nada. Moisés fue que con su aceleramiento se puso de que está dándole varazo a la cosa. Solamente le dije, levanta la vara y extiéndela. ¿Usted cree que el poder era en la vara que estaba? ¿Usted cree que el poder era en el mar que estaba? Moisés creyó y obedeció a Dios. Y ocurrió algo inimaginable. Se formó un camino en el mar justo donde el Señor le dijo, extiende la vara. Probablemente el camino que tú necesitas está al otro lado de la obediencia de lo que Dios te dijo. Quizás el camino tú no lo estás viendo todavía, lo ves todo empañado porque tú no has comenzado a dar el paso que Dios te demandó con relación a tu llamado. La vara era un instrumento, como yo le decía a doña Aurora la semana pasada con relación a un aceite para ungir. La unción la porta usted. El aceite es símbolo. Es simbólico. Es un instrumento. Y la vara, la gente podía decir, wow, la vara de Moisés, la vara de Moisés. El poder no estaba en la vara. El poder lo tenía a quien Moisés seguía y obedecía. El poder lo tiene a quien tú decidiste seguir, que es quien va a abrir el camino para que tú pases. El poder lo tiene el que te llamó. La solución la tiene el que te llamó y cuando tú comiences a caminar, Él te va a respaldar. Anoche decían algo tan real y se lo quiero compartir. Muchas veces usted dice, pero ¿y cómo es posible que estos muchachos se paran ahí, esta gente se paran ahí a adorar? Y no tienen problemas, no tienen situaciones. Probablemente mucho más que tú. Pero el nosotros entrar en la ejecución del llamado hace que todo se vaya. Cuando yo obedezco el llamado, mis fuerzas son renovadas. Cuando yo obedezco el llamado, mi claridad mental es agudizada. Cuando yo obedezco el llamado, la provisión de Dios llega porque Él se provee a sí mismo. El problema está cuando yo quiero negociar la ejecución de mi llamado. El otro día Charosky me decía, wow, yo no lo había visto a usted adorando con tanta pasión. Y si usted toma las grabaciones de los últimos 8 meses, se va a dar cuenta que es con todo.
salga o no salga. A veces yo siento los discos que se me mueven. Y yo le dije a la doctora, a la profesora, olvídese de eso, que ellos se van a ajustar en el camino. Se me salga un tornillo o no se salga, ellos se van a ajustar porque la voz tiene que volver a su normalidad. Y yo voy a seguir adorando. Hasta que todo eso se engrase y se ponga en su lugar. Ay, no, pero es que entonces, yo recuerdo una vez estábamos en clase aquí y cuando yo tenía el cuello puesto la voz no me salía por la posición tan estirada que tenía el collarín. Y un día le dije a la profesora, ¿sabe qué? El collarín es para yo protegerme de todos los que están aquí. Yo me voy a alejar del grupo y me voy a quitar el collarín y voy a continuar mi clase. Y así lo hice. Recién operada. Me alejé del grupo, me puse una mascarilla y comencé a seguir con mi clase. ¿Por qué? Porque si Dios me está llamando para algo, ¿por qué tengo que seguir poniendo excusas? ¿Por qué tengo que usar el milagro que Dios mismo me dio como una excusa? Cuando debe de ser la columna donde se va a montar el testimonio. Si tú estás haciendo las cosas bien, es momento en que tú empieces a desarrollar eso que Dios te llamó. Si estás haciendo las cosas mal, es momento de revisar para que el llamado de Dios comience a entrar en acción. El llamado de Dios no es un evento. El llamado de Dios no es una cita. El llamado de Dios no es un sueño. El llamado de Dios no es una pesadilla. El llamado de Dios involucra cada área de tu vida. Tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu forma de vestirte, tu forma de dirigirte, la forma en la que tú te relacionas. Todo es un todo que encaja perfectamente con lo que Dios dijo de ti. Y por último, si estás haciendo las cosas bien, se va a evidenciar en las decisiones que tú tomes. Y eso se va a convertir en tu testimonio. Cuando tú estás haciendo las cosas bien, no recuerdo quién fue que me llamó el otro día. No, creo que fue Lorena, creo que fuiste tú, Lorena, que me dijo, porque el testimonio me dio, el Espíritu me dio testimonio de usted. No sé si fuiste tú o fue otra persona. Y alguien me decía, es que usted no me tiene que decir quién usted es. Yo la conozco mejor de lo que usted cree. Porque el Espíritu me dio testimonio de usted. Y eso es lo que debemos procurar. Que lo que se diga de nosotros no salga por nuestra boca. Usted tiene un llamado, pero quien da testimonio de usted es el Espíritu por la forma en la que tú caminas en ese llamado. Si usted es íntegro, si usted no es íntegro, si usted vivió una vida de desorden en el pasado, pero ha comenzado a organizar su vida para glorificar a Dios. ¿Tú quieres que te tomen en serio como hombre y mujer de Dios? Piensa, camina y habla como un hombre o una mujer de Dios. Los americanos le dicen fake it until you make it. Y la frase es un poquito difícil porque habla de fake it, que como que tú lo vas a aparentar, a fingir. Pero yo te invito a hacerlo hasta que salga. El Señor habló de ti como profeta, comienza a hacer lo que un profeta haría. El Señor habló de ti como evangelista, comienza a hacerlo como un evangelista lo haría. No te lleves de la gente de YouTube, por favor. El Señor te llamó como adorador, que no es un llamado per se, es un talento que el Señor usa para su gente. Comienza. El Señor te llamó como apóstol. Comienza a creer en lo que Dios te ha dicho. Tú mismo puedes ser el peor enemigo de tu llamado. Tú mismo puedes ser el peor obstáculo de tu llamado. Porque no quieres rendir esas áreas que ya Dios te dijo que tenías que rendir. Tú te desprestigias, tú te autosaboteas con tus decisiones, con el mensaje no hablado que tienen tus acciones. Y recuerda que si tú has sido llamado,
entonces tú vas a influenciar personas a través de esas decisiones que hablábamos en la primera parte, que ya no solamente te van a afectar a ti, sino que también van a afectar a otros. Cuando tú eres llamado, y una de las partes más delicadas de esto es que el Señor pone una lupa encima de ti. Todos los ojos están encima de ti. Y todo el mundo está buscando a Jesús en ti. Todo el mundo está buscando el carácter de Jesús en ti. Por eso fui paseándolo por diferentes cosas que tienen todas que ver con carácter. Todas tienen que ver con esa parte intangible de nosotros ser inspiración para otros. De nosotros ser motivación para otros y de no convertirnos en una vergüenza para el evangelio, como hay mucha gente que lo está haciendo. Que nadie hable de ti porque tú eres vergüenza, sino de lo que estás haciendo para glorificar a Dios. Enfócate en lo que Dios dijo de ti. Enfócate en lo que Dios quiere hacer contigo y a través de ti. Sirve al Señor con excelencia. Sirve al Señor sabiendo que tu recompensa viene de Él, no viene de ti. Abraham, a pesar de esas fallas que tenía, de las que ya nosotros conversamos, era un tremendo hombre de Dios, porque nunca dejó de crecer y de aprender y de robustecer su fe. Yo te invito hoy a que hagas lo mismo. A que reconozcas que probablemente no estás en el mejor lugar, que no has estado en el mejor lugar tuyo como persona, como profesional, como madre, como hijo. El llamado de hoy es para que tú vuelvas al diseño correcto y que puedas ponerte en una posición justa en la que le respondas al Señor el llamado que Él tiene para ti. Juan 15:16 dice: no me escogieron ustedes a mí, sino yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan a mi nombre. Cuando nosotros nos mantenemos cerca de Él, obedeciendo lo que Él tiene para nosotros, la provisión vendrá añadida, como establece la palabra en Mateo 6. Dejemos de buscar primero la provisión a través del llamado. Busquemos el llamado y el llamado vendrá con el equipamiento que tú y yo necesitamos para cumplir el llamamiento santo que Él nos hizo, que es ser llevados a su estatura y a su plenitud para glorificarlos. Hasta aquí nos ayudó el Señor.